es que vamos a tratar un tema, es un poquito delicado, pero vamos, Pero muy significativo muy para todos los sustancioso. matrimonios. Sí, nuestro tema de hoy le hemos denominado visitantes del matrimonio. Puede decirle a su cónyuge ahí, visitantes del matrimonio. Y para eso pues tenemos la cita Génesis 2:18 en el lenguaje actual, la traducción del lenguaje actual dice: luego Dios dijo, no está bien que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude. Les voy a pedir a todos los casados que tiene a su compañera ahí, dígale, no está bien. Una vez más, dígale a su esposa, no está bien. Dígale una vez más, no está bien. Ahora ustedes mujeres díganle que el hombre esté solo. Una vez más, que el hombre esté solo. Vamos a unirlo otra vez. Óigame, A ver, hermanas. hombres, díganle, no está bien. Mujeres, que el hombre esté solo. Voy a hacerle a alguien que lo acompañe y lo ayude, dijo nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde y ahora que vamos a entrar en el estudio de tu palabra, te rogamos, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, guiándonos, Padre, y redarguyendo, Señor, y convenciendo, y a la vez renovando y ubicando los pensamientos que han estado distorsionados. Padre, te suplicamos que nos dé, Señor, la gracia, la sabiduría abundante para poder exponer lo que has puesto en nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea la gloria, la honra y la alabanza, y a todos los matrimonios aquí presentes, Señor, la victoria total. En el nombre de Jesús, denle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Amén. Ahora sí tenga la bondad de sentarse. Siéntense. Como los hombres ya oyeron la canción, lo que dijo nuestro hermano Elmer, ¿verdad? Pues hay que ser caballerosos. Y nuestro Dios es tan caballeroso. Sí, Él es el ejemplo por excelencia. Así que yo quiero ser caballeroso con mi esposa y darle el primer lugar a ella. Que tome las iniciativas. Sí, empieza usted. Perfecto. No es que vaya huyendo, ¿eh? No. Bueno, vamos a tocar este tema, los visitantes del matrimonio. Y quiero que este solo va a ser la introducción, pero quiero que le presten atención a lo que está escrito, porque de esto va a depender, ¿ok? De esto va a depender tu vida en el matrimonio. Amén. Dice Génesis capítulo 2, verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Génesis 2, 7 dice, entonces el Señor Dios formó, no dice creó, dice formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Génesis 2:22, escuchen. Y de la costilla del hombre Dios había entonces dice, y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Cuando tú te pones a leer la escritura, lo primero que vemos es que Dios visita la tierra y lo primerito que hace es visitar en su creación. Dios visita y lo primero que dice es voy a crear un matrimonio, voy a crear al hombre, y después dice varón y hembra los creó, voy a crear. Eso a nosotros nos deja ver de que el primer visitante de nuestro matrimonio, de nuestro hogar, es Dios. Déjenme explicarles esto. Cuando dice que Dios creó al matrimonio, cuando dice, no dice lo formó ya lo dice en el capítulo 2, pero en el capítulo 1 vemos a Dios creando al matrimonio en relación con Él.
¿Sí? Ok. Lo primero que hace es crea al matrimonio en relación con él. En el capítulo 2 vemos que Dios forma al hombre. No es lo mismo crear que formar. Cuando crea al hombre en el capítulo Dios está formándolo en relación con el hombre. La formación tiene que ver con el carácter. Y díganme si no necesitamos carácter para vivir con nuestro cónyuge. ¿Y qué carácter? Ok. Entonces, por lo que vamos a hablar, mire a su cónyuge y dile, estás guapísimo, guapísima. Dígaselo, mi amor, está usted guapísimo. Ok. Cuando vemos que lo primero que Dios hace es crear al matrimonio en relación con él, lo creó en una atmósfera de total santidad, una santidad que no había sido trastocada, que no había sido probada, porque lo creó en relación con él y le dio toda la provisión que el matrimonio necesitaba. Pero lo primero lo que hizo es crearlo para que tuviera relación con Dios. Vamos con la pregunta: ¿cuánta relación tienes junto a tu pareja con Dios? No contestes. ¿Cuántas veces siquiera a la semana se toman de la mano, se van a las rodillas 2 minutos y atraviesan los cielos juntos? La primera visitación de Dios fue para crear al matrimonio en relación con Dios. ¿Saben por qué hay caos en las familias? Porque al Creador no le hemos dado la importancia. Porque nuestra vida de relación como matrimonio no tiene intimidad. Si Él nos creó en relación con Él, ¿por qué no tenemos esa vida en nuestra relación de matrimonio? En el capítulo 1, no se te olvide, solo queremos que esta tarde tú te lleves una vida, una mente, un corazón bien reflexivo. ¿Okay? ¿Saben por qué, hermanos? Porque es terrible todos los acontecimientos que estamos viviendo y referente al hogar, referente a la familia. En el Génesis, en el capítulo 2, ahí vemos nosotros que Dios viene y forma. Dios forma un carácter, diseña un carácter. Primero forma a Adán y le forma a la esposa. O sea, vemos a Dios en el capítulo 2 formando un carácter porque iban a tener una relación como matrimonio. Y era una formación dentro del huerto con toda la provisión divina. No habían pecado. En el capítulo 2, Dios no crea, forma al hombre en relación con el hombre. Lo crea en relación con Dios y lo forma para que se relacione con el hombre. Esta es la cruz, ¿verdad? Vertical y horizontal. Pregunta: ¿cómo está la relación en cuanto a santidad con tu cónyuge? ¿Cómo vivimos en nuestra casa? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro cónyuge? Mira, pudimos haber traído payasos y un buen mariachi, pero no te serviría para la eternidad. Pero no te ayudaría nada en tu casa. Un momento de entretención y diversión y saldrías diciendo qué romántico, pero en la misma condición. Mírate a ti mismo.
Y pregúntate, ¿cómo está tu relación con tu esposa, con tu esposo? Hermana, es que usted no vive con él, pues tú tampoco vives con el mío. Hermana, es que usted no tiene idea cómo es de terrible. Por eso, la formación del capítulo 2 era para tener una relación con tu cónyuge en santidad, pura, buena, santa. ¿Te imaginas los que le dicen vieja fodonga? Esa no es santidad. Loca, hermano, ¿qué? Prestemos un poco de atención como un carácter que Dios formó para relacionarse como matrimonio. Por lo que vamos a desarrollar, atesóralo. Dios creó tu matrimonio para que tengan relación juntos con Dios. Siquiera una vez, hermana, a la semana. Agárrale la mano a tu esposa. Si tienes artritis, pon almohadas, pero arrodíllate. Y si no, acostaditos pero de la mano, y dile: Señor, vamos a atravesar los cielos, pero vamos a tener comunión contigo juntos. Ya no insultes a tu cónyuge. Ya no lo trates, no la trates mal. Dios formó para que vivamos una vida de santidad con nuestro cónyuge. Primer visitante. Denle un aplauso al Señor. Segundo visitante, Génesis 1:28. Y bendíjolos Dios y díjoles Dios: sed fecundos. Fíjense que aunque no dice que Adán y Eva tuvieron hijos, está implícito de que ellos tuvieron hijos por estos versos. Quiere decir que dentro del huerto Dios los creó en comunión con Él, los formó para que se relacionaran, y dentro del huerto les dio hijos. ¿Por qué? En la versión Jerusalén ahí dice: sed fecundos y multiplicaos. En el capítulo 3, verso 16, dice: y a la mujer le dijo: aumentaré todos los dolores cuando tengas hijos. Eso quiere decir que tenía menos dolores en el huerto, y ya fuera del huerto, entonces vemos de que Dios le aumenta los dolores. Y en la Jerusalén y en la Septuaginta, miren la primera que dice: tantas haré tus fatigas. O sea, que en el embarazo se fatigaba, pero no tanto. Y ya después dice: tantas haré tus fatigas cuando sean tus embarazos. Y en la versión Septuaginta dice: y a la mujer dijo: multiplicaré los dolores tuyos, en el gemido tuyo en dolores parirás hijo. Quiere decir que no gritaban mucho en el huerto las mujeres, ¿verdad? Era rápido. Entonces decían y no, pero ahora, pues después del pecado, ya eran gritos. Te deja clara la palabra de que tenían hijos que habían nacido en santidad. ¿Sí? Entonces, Dios nos crea para que tengamos relación con Él, nos forma para que nos relacionemos con los hermanos, y quiere que tengamos hijos en santidad. En Malaquías, ¿por qué vemos la importancia de que los hijos nazcan en santidad? Fíjense que en Malaquías encontramos nosotros a Dios. Dice la Biblia que le traían ofrendas, le traían adoración, y Dios no recibía ni la ofrenda ni la adoración, no la recibía. Y todos decían: ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Pero después de todo lo que sucede, entonces dicen ellos ahí: ¿pero por qué Dios? Dice, habiendo abundancia de espíritu, ¿por qué hizo un matrimonio? Dice una versión. ¿Por qué hizo un matrimonio si había abundancia de espíritus? Acuérdense que en el Edén solo era Adán y Eva. No habían dos Adanes, no habían dos Evas.
Por lo tanto, Adán y Eva es como solo estaba mi esposo y yo. Yo no tenía otro hombre a quien estar viendo, ni él a otra mujer a quien estar viendo. En el Evangelio, yo soy confinada a vivir de por vida con él y él está confinado para mí. Amén. Dile a tu cónyuge, solo yo. ¿Cómo? Van a ver. Ok, en el matrimonio, en el Evangelio, y más nosotros que conocemos a Jesucristo, los agravantes son mayores. Yo estoy confinada. Si quiero ver a alguien, para eso lo tengo a él. Y si él quiere ver a alguien, para eso me tiene a mí. Amén. Y míreme bien, y yo lo miro muy bien. Entonces, cuando usted lee Malaquías, estaba viendo, hay una versión que le llama la Peshita, se pone uno a leer tantas versiones, pero me gustó algo que decía, dice que, de que por qué si había abundancia de espíritu, por qué Dios dijo un matrimonio, por qué si había abundancia de espíritu. Dice, porque Dios buscaba para sí una descendencia santa, una descendencia pura, una descendencia sin mancha. En Génesis capítulo 2, verso 15 al 17, en esta Biblia Castilla, Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. 16, y le dio este mandato. ¿Okay? Además de los hijos, ya había una familia. Dios dice, como ya los puse formados en relación para con el hombre y ya tienen una familia, y una familia no puede vivir en desorden, le voy a poner mandamientos. Amén. Le voy a poner reglamentos. Amén. Le voy a dar prohibiciones. Mira, un hogar donde no hay reglas es el infierno. Todos hacen lo que se les da la regalada gana. Y los hijos llegan a la 1 de la mañana y papá no puede decir nada porque nunca puso reglas. Los hijos duermen hasta las 11 de la mañana y no hacen nada de oficio porque en casa no hay reglas. Y la mamá tiene hijos bigotudos en su casa y no hacen nada, y las hijas igual porque no hay reglas. Y la mamá ya no aguanta las rodillas, el cansancio, y sigue haciendo porque no hay reglas. A ella le toca todo. Ay, Señor. Pero mire, en el 16, y Dios dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín. 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Cuando hablamos de mandatos o mandamientos, ustedes saben que los primeros mandamientos se dan adentro del huerto, se dan en Getsemaní, y ya después mi esposo habla lo demás, cómo Jesucristo viene y corrobora todo. Un mandamiento es una norma o regla emitida por alguien superior. Son principios éticos, son prohibiciones que respetar, mandatos de Dios que requieren obediencia. ¿Estamos? ¿Hay reglas en su casa? Vamos al tercer visitante. Usted. Ya está tembloroso, me puse la mano de tanto esperar aquí. Bueno, nuestro tercer visitante, Génesis 3:1. Vamos a dejarlo un poquito en suspenso, ¿no? Para darle sabor a esto. Y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Génesis 2:16. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. 17, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas
ciertamente morirás. Usted sabe la historia ya en Génesis 3, verso 1, aparece el tercer visitante, ¿sí? Aparece el tercer visitante, que es la serpiente. Dice que es la serpiente que era más astuta que todos. Y después nos damos cuenta que era Satanás utilizando este ser. Entonces, ¿qué hace el tercer visitante? Seduce, influye, usa de astucia para distorsionar el mandamiento que Dios había dado en el huerto, e influenció en la mente de Eva para diluir o adulterar una advertencia divina. Esto quiere decir que al hacer esto le restaron importancia al mandamiento que Dios había dado. ¿Sí? Ellos recibieron la orden directa de Dios. No la recibieron de ninguna otra persona, no había ningún otro intermediario en ese tiempo. Pero más sin embargo, como decía mi esposa, la santidad, porque ellos fueron criados a imagen y semejanza de Dios. Sí, entonces a imagen y semejanza de Dios, algunos estudiosos dicen que no se refería a físicamente, porque Dios es espíritu, pero sí se refería a la inteligencia, a lo emocional y a lo moral. Entonces, cuando ellos desobedecieron, perdieron la semejanza en lo moral. Y su inteligencia quedó reducida al máximo. Al tal grado que ahora la ciencia ha corroborado que el hombre solo utiliza el 10% de la inteligencia con la que fue creado originalmente. Y de ahí que nosotros nos cuesta comprender a nuestras esposas. Porque comprendemos a nuestra esposa hasta cuando entendemos por qué hacen lo que hacen, aunque a nosotros no nos guste. Pero bueno, vemos que entró la desobediencia, la serpiente visitó en el huerto y provocó una catástrofe en toda la humanidad hasta el día de hoy. Ahora vamos a ir al tercer visitante. ¿Sí? Ok. Dicen que en la antigüedad la literatura sapiensal tomaba forma de parábolas. Era lo que usaban la gente sabia de aquel tiempo, y nuestro Señor Jesucristo la usó ya cuando él visitó la tierra. Entonces, esta literatura sapiensal la usaban en forma de parábolas para poder atraer la atención del oyente y de esa manera poder manifestar un enigma o un misterio. Entonces lo ponían en parábolas. Y cuando uno estudia esto, dice que el profeta Natán, para poder llegar al rey David por el error que había cometido él, entonces tuvo que usar este medio de hablar la literatura sapiensal, porque se dice pues de que David era un hombre de guerra y era muy sanguinario. Y ustedes lo pueden ver aquí, que él mismo dictó en contra de sí mismo sin saber un antejuicio, un autojuicio, se autojuzgó y se autosentenció él también. Pero tuvo que usar en Natán la literatura sapiensal en forma de parábola. Y lo vemos ahí en 2 de Samuel, capítulo 12:1. Dice: en una ciudad había 2 hombres, uno rico y el otro pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de su misma comida, bebía en su mismo vaso y dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como a una hija. Un día, repita conmigo, un día, una vez más, un día, un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero este no quiso tomar ninguna de sus ovejas o vacas para preparar comida a su visitante. Repita conmigo, comida a su visitante.
sino que le quitó al hombre pobre su ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Ustedes saben, porque ustedes son conocedores de la palabra de Dios y les han predicado de esta historia. Y ustedes saben a qué se refiere esto. ¿Sí? Ok. Vamos a entrar de lleno a nuestro tema central, podríamos decir, que es el adulterio. El tercer visitante del matrimonio es el adulterio. Ustedes ven que en el Génesis adulteró el mandamiento de Dios en Eva. Veamos el tercer visitante del matrimonio, que es el adulterio, en varias versiones. ¿Qué es lo que dice este verso? Un día un hombre llegó a visitar al rico, pero este, en vez de matar un cordero de sus rebaños para dar de comer al viajero, tomó la ovejita del hombre pobre y con ella preparó una comida y se la sirvió al visitante. La otra versión, Palabra de Dios para Todos, dice un día, y luego dice al final, dice que la mató para darle de comer a su visitante. La otra versión dice un día, un viajero, y luego termina diciendo para su visitante, dice que bueno, ahí lo pueden leer ustedes. Él cogió a la oveja del hombre pobre y la cocinó para el hombre que había venido en él. Esa es la Kodash, ¿cómo se llama esta versión? Kadash israelita mesiánica. Israelita mesiánica. Pero un viajero, luego en la otra, en la versión textual, la Biblia textual, dice que guisó para el hombre que había venido a él. El punto aquí es un día, un viajero. Ahí dice que era un viajero, dice que era un visitante, otras versiones dice que era un forastero. Como sea, viene a ser lo mismo, pero un día. Un día, este visitante llegó a David, el que era conforme al corazón de Dios y el que temía a Dios y que era incapaz de transgredir uno de los mandamientos. Pero cuando él hace eso, no solo transgredió el séptimo mandamiento de no adulterarás, sino que también transgredió el 10º mandamiento, que era no codiciarás, y también transgredió no robarás, no mentirás, dejó de amar a Dios y dejó de amar a su prójimo. Miren todas las consecuencias de ese visitante. Se echó todos los mandamientos. Se echó todos los mandamientos. ¿Por qué traer este tema? Para crear conciencia. Y más adelante vamos a ver qué es lo que dice. Ese día, posiblemente te ha llegado a ti ese día, ya sea al hombre o a la mujer. Un día ese visitante llega y ni siquiera te lo estás esperando. Un día me visitó a mí. Un día visitó a mi esposa. Y por eso, no que Dios nos haya dado esta experiencia para poder traer esto, pero dice que todo ayuda. No he adulterado, pero ese día llega. Y ahí te vas a ver entre la espada y la pared, pero también vas a ver la mano de Dios. Aleluya. Cómo te rescata de eso. Amén. Denle un aplauso al Señor si se lo va a dar. Ese día, ese viajero, ese visitante, ese forastero visitó a mi esposa. Entonces quiero darle a ella el primer lugar para que cuente su experiencia y después cuento yo la mía. No se me pongan tan serios. La Biblia dice que somos cartas abiertas, pero la mayoría que se pone enfrente son cartas cerradas. Nunca cuentan sus verdades, solo grandezas.
Hay una realidad que se está viviendo en el cuerpo de Cristo y es necesario que la confrontemos y le nombremos por su nombre. Así es que van a leer esta carta. Vamos a dejarnos leer. Okay. Saben que nuestra hija estaba en los últimos días de high school. Ella tiene 21 años. Estoy hablando hace unos 4 años. Por razones de salud, Dios ha sido muy bueno conmigo, muy bueno a darme el esposo que me ha dado, porque Él ha bregado con una esposa que físicamente desde los 12 años he sufrido muchas situaciones de enfermedad, pero Dios tenía un hombre bien formado en el huerto, porque si no cualquiera me hubiera dejado vivir con una mujer todo el tiempo enferma, pero bueno. Entonces, por causa de la enfermedad, el doctor me mandó a que yo tenía que irme a la playa a caminar por el magnetismo de la mañana. Entonces, yo me iba a las 6:00 de la mañana a dejaba a mi hija en la high school y me iba de porque la high school está en el segundo, cerquita de la playa. Entonces la dejaba y ya me bajaba a la playa, me descalzaba y empezaba a correr en toda la playa. Después me enterraba en la arena y eso era un hábito. No voy a hacer larga la experiencia, pero ¿por qué nos vemos en la necesidad de hablar esto? Vengo y una de esas tantas veces me había cansado de tanto correr y de repente ya venía con mis tenis en la mano. Siempre encuentra uno personas que están caminando y iba hacia allá y venía caminando y al fondo pues siempre se ve gente, se junta uno con gente, pero a las 6:30, 7 de la mañana casi no hay personas, pero de repente venía una persona, pasó y de repente venía otra persona, era un hombre con un pantalón, él venía sin camisa, venía con un pantalón blanco y venía caminando, traía un perrito. Estos ojos, o sea, es lo que viví, no es un sueño, ¿ok? No es decirle, hermana, soñó y nos contó una fantasía, ¿ok? Dios me está escuchando lo que estoy diciendo. Entonces, venía un hombre, ¿verdad? Y conforme él se iba acercando a mí, o sea, él tenía que pasar para acá y yo iba para allá. Entonces, conforme él venía acercándose, yo empecé a sentir algo en todo mi cuerpo, y yo empecé como a temblar. Entre más se acercaba, yo empecé a temblar y a temblar. Por favor, el que no sabe no entiende, entonces no me vaya a juzgar, ¿ok? Entonces el que no ha vivido no entiende. Entonces viene y empiezo a temblar y conforme se acerca y cuando ya venía un poco más cerca, me dice, you know what? Y empieza a decirme, ¿sabes que tú eres una mujer muy hermosa? Y yo pues me quedé, ¿por qué? Porque cuando ella estaba acá, cerca de mí, hasta las uñas de mis pies, era un deseo sexual. Hasta las uñas, todo el cuerpo. Y yo estaba temblando, no sentía mis pies en la tierra, en la arena. Y me dice, ¿puedes tomarme una foto a las huellas que voy a dejar? Es como que alguien te diga, hermana, me tomo una foto. ¿A quién no le dice? Yo se la tomo. Y yo agarré el teléfono y tomé, él siguió caminando con el perrito, le tomé las fotos, regresó, agarró el teléfono y yo solo empecé a caminar y iba en el aire y todo el cuerpo era algo espantoso, era horrible. Tal vez había dado unos 6, 7 pasos, doy la vuelta y no había nadie. No entiendo cómo salí de la playa. Corrí al carro a llamar a mi esposo y le conté todo lo que había vivido. Hermanos, es una potestad tan horrible. Es una potestad tan horrible. Hermanos, pasó esa.
A mí me ha visitado 3 veces el adulterio. Día, voy al Banco de América, me dice mi esposo, vaya a hacerme estos depósitos, me voy al Banco de América. Yo estoy subida en el carro y fíjense que fueron las mismas palabras de ese ser en la playa en el Banco de América. Fue exactamente lo mismo. Y la cosa es que es una atmósfera que emboba, que cuando uno siente ya está en la conversación. Por eso Dios tiene razón cuando dice que el que va tras ella va como el buey al matadero. ¿Sí? Así dice, ¿verdad? Y dice, y está siendo conducida a las puertas del infierno. Entonces me dijo las mismas palabras, pero yo estaba ese día en el carro y dije, ay, ya te conozco, Mosco. Después de eso, un día que fui a una ferretería, igual la misma proposición. Hermanos, ¿por qué nos atrevemos a contar esta experiencia? Porque el pueblo de Dios está sucumbiendo bajo unos hoyos tan terribles, horribles. El adulterio es un caos. ¿Cuántos han oído de la página de esta Manson, Ashley Manson? ¿No? Es una página especialmente para hombres infieles, donde escucharon la noticia que hasta lo peor es que la mayoría de ministros visitan esa página. ¿Por qué? Porque lo que les garantizan es privacidad de su información. Pero la Biblia dice que no hay nada oculto de que no haya de ser evidenciado. ¿Saben de que se han matado, verdad? Se han matado pastores, ministros, como 400 los han quitado de las iglesias. Lean, por favor, infórmense, ¿verdad? Y esta página donde van todos, porque les garantizan privacidad. O sea, mira, si quieres estar con alguien, aquí lo que tiene es garantía de privacidad. Y se les olvida que hay 2 ojos en el cielo. ¿Que quién se le esconde, mi amado? ¿A dónde nos iremos? ¿A dónde nos meteremos, hermano amado? Así es que vamos con su experiencia. No me dejes sola. Yo no he adulterado, hermanos. Se han levantado falsos, pero esos se los remitimos al Señor. Estas cosas son muy delicadas, pero nosotros vemos la necesidad de poder trabajar este tema, porque nosotros asesoramos muchos matrimonios. Y la verdad nos duele bastante ver la destrucción familiar que está sucediendo en el pueblo cristiano, de un lado o del otro lado. El problema es fuerte, pero a veces por la falta de entendimiento, por el hecho de estar solos, por eso es que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Cuántos hombres que están aquí, aunque tienen a su esposa, tienen a sus hijos, son felices, no les falta nada económicamente? Puede ser que dicen, yo estoy bendecido, porque lo reducen a lo material. Esa es añadidura, hermano. Ahora todo lo material le llaman bendición. No, la bendición es, hermano, honrar a Dios, guardar sus mandamientos. Por eso, amén. Como a los 6, quizás 8, 10 años, no me recuerdo, de estar en los caminos del Señor, trabajando a las 6 de la mañana. Estaba en un lugar dando mantenimiento de jardinería y todo eso, en un lugar, un restaurante. No estaba pensando yo, ni siquiera codiciando nada. Se parquea un carro, muy buen carro, se baja una señora muy elegante y me dice, necesito que tú vengas conmigo a mi casa para que podamos pasar un buen momento. Se lo quería cocinar. ¿Sí? Y le digo yo, ¿sabes qué?
no se puede, número uno, porque yo soy cristiano. Y dos, porque soy casado. En ese tiempo yo no tenía mucho conocimiento de eso, la situación del adulterio, todo lo que involucra, hermano. Esa fue una vez. Pero agarré el teléfono, no agarré el teléfono porque había en Piper, ¿va? Pero cuando llegué a la casa le dije a mi esposa, me pasó esto y esto y esto y esto. Esa fue la primera vez. La segunda vez, habíamos salido, y hace varios años eso, habíamos salido de una vigilia de aquí a la iglesia. Y había sido una bendición tremenda, hermano. Dios se había movido. Llegué a la casa como a las 5 de la mañana, 5:30, un hermano me llevó a la casa. Llegué, me dormí, tenían una actividad de mujeres en ese tiempo. Mi esposa tenía que venir a la actividad de mujeres y me dijo, había que ir a arreglar una vacuum que tenemos muy pesada y que necesitaba reparación. Entonces mi esposa me dijo, si quiere vaya, pero si no, no se preocupe, después lo hacemos. Yo le dije, no, yo voy a hacerlo porque tengo el tiempo, voy a dormir un rato y después voy. Y me fui al lugar a arreglarlo. Y preguntando por el lugar de reparación, me encontré con una mujer. Y en la plática, no sé ni cómo, como que es una atmósfera, esa potestad se manifiesta en una atmósfera que cambia el ambiente y lo adormece, hermano. Y la cosa es que cruzamos la calle y el punto era que en un momento, en un instante, yo no conocía a esa persona, nunca había entablado alguna conversación, fue en el momento. El punto es que ya iba como buey al matadero. De repente siento como haga de cuenta, decía con mi esposa, como un leñazo, hermano. ¿Qué vas a hacer? Reflexioné, pero ese punto me llevó 3 días para poder superarlo, 3 días de estar llorando, de estar ayunando, y ahí sí que a la fuerza porque no podía comer. Pero luego inmediatamente agarré el teléfono y le dije a mi esposa, ella estaba en la actividad, no me contestaba y le mandé texto, la necesito, es urgente, por favor. Y yo sentía que había ofendido a Dios, había ofendido a mi esposa y había ofendido a mis hijas. Y ya no le sigo porque ofende uno a la sociedad, ofende uno a la iglesia. Es un montón de ofensas, hermano. Y cuando llegó mi esposa la encerré, venga, le digo, quiero pedirle perdón. Ya a Dios ya le había pedido perdón. Quiero pedirle perdón porque le he fallado. Pasó esto y esto y esto. Ya se imaginan el dolor de mi esposa. Y la desconfianza. Después le dije, quiero contarle, ya llegó mi hija, llamé a mi hija, le dije, hija, esto pasó. Perdónenme. Si me quieren creer, créanme. Si no me quieren creer, tampoco las voy a, porque yo entiendo. Pero llevó un tiempo de restauración. Y eso es porque nosotros, ¿por qué sucedió eso? Entendemos ahora, porque nosotros tenemos una relación con Dios y nosotros. Lo que decía mi esposa al principio, lo que dice la palabra de Dios, la creación y la formación. Nosotros levantamos altar juntos a Dios. Y es lo que recomendamos a todos los matrimonios. Y se les es difícil al principio. Aparte que levantamos altares, también tenemos relación. Le dije, le llamé, le conté esto y esto, pero qué aflicción, hermano. Dios nos guardó. ¿Por qué nos guardó? No la toqué, no la besé, no la abracé, nada. La experiencia es que yo iba como buey. Lo que dice Proverbios. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, hermano? Nosotros, mi esposa físicamente tiene 2 ojos. Yo también. Pero cuando estamos unidos y tenemos esa relación con Dios y la relación entre nosotros, entonces ya no somos 2, somos 1. Pero nos unimos en todo aspecto.
Y quiero que vean esto. No trajimos pero hagámoslo así. Póngase en mi espalda. No, al revés. Miren esto. La mujer representa esto y el hombre representa esto para la mujer. Yo no puedo ver mis espaldas. Si yo camino para acá, ahí va ella viendo para atrás mi espalda. Si yo camino para acá, ella me ve a mí. Si camino para allá, dejen. Y de ahí que la mujer dice, hey, cuidado con ese hombre. Mira, ¿por qué te tardaste tanto? Cuidado con esa hermanita. Cuidado con esos amigos. Cuidado con ese hermano que le está dando mucha confianza. Veo que hay mucha confianza. Porque lo que no ve el hombre, lo ve la mujer. Y lo que no ve la mujer, lo ve el hombre. Pero ¿qué pasa en los matrimonios? La mujer ve algo y el hombre ya está celosa. Tú como que no crees. Y mira si esta persona es consagrada. Ella es mujer profetiza. La usa Dios en sanidades. Es ministra de liberación. Esa potestad no respeta rangos. Esa potestad no respeta nada. Se ha bajado a los más fuertes. El único fuerte aquí es Cristo. ¿Sí entendieron? Un día, no sé, porque yo tengo la libertad y tengo la solvencia para contarlo. Tal vez te preguntará, hermano, ¿y si usted hubiera caído, lo hubiera contado? Después de la restauración y después de todo, yo lo hubiera contado. Porque nosotros miramos cientos de matrimonios cayendo bajo este dominio de la potestad. ¿Por qué? Porque no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué hubiera hecho yo si no estuviera con mi esposa? Yo me lo hubiera callado, hermano. Yo no hubiera dicho nada. Hubiera dicho, Padre, perdóname. Hubiera ido a administración con un pastor, amigo y todo. Mire, pastor, fíjate, te ore por mí. Pero es que al primero que ofendí fue a Dios y a la segunda fue a mi esposa, porque adulteré emocionalmente, sentimentalmente, moralmente. Esto es bien delicado. Ahora quiero que vayamos. Y eso es, por ejemplo, José. Ustedes saben que cuando visitó a José, a él hasta los calzones, ¿verdad? Leemos la Biblia, con los calzones salió corriendo, pero pues no hundió. Pero saben que cuando nosotros estábamos en la tercera línea, ahí estábamos con mi hija y los textos, era 3 de la tarde. Pero cuando ella estaba a llorar y me asustó y dice, Hani, adulteré. Y yo me quedé, no, dice, no, aquí adulteré, he ofendido a Dios. Y estaba que lloraba, 3 días pasó llorando. Y llamó a mi hija, le dijo, hija, yo me siento mal porque pensé, porque adentro, ¿verdad? Entonces, y queremos decir esto, miren hermanos. Hay cosas que tengo permiso para decirlas de las mismas personas que atendemos, otras no las digo. ¿Se imagina usted recibir en una semana 4 casos de adulterio? Consumado. 4 casos de adulterio. En 3 semanas, 5 casos. Hermana, 2 las atendí por teléfono y 3 estuve con ellas. Es que mira, hermana, él me la hizo y ¿por qué no se la voy a hacer yo? ¿Dónde hemos caído? Un adulterio consumado, hermano. Mire, cuando adulteramos internamente ofendemos a Dios. Nos dañamos a sí mismos, ofendemos nuestro entorno porque dañamos nuestro interno. Pero un adulterio consumado, nos echamos los 10 mandamientos. Ofendemos a Dios, nos ofendemos nosotros, ofendemos nuestro cónyuge, ofendemos nuestros hijos, ofendemos una iglesia, ofendemos una sociedad. ¿Y saben qué? Es bien triste decirlo. Tenemos que hablarlo.
Alguien tiene que advertir. ¿Sabes por qué Dios se nos ha interpuesto a nosotros para salvarnos en todo? Porque yo estoy siempre guardándole las espaldas a Él y Él a mí. Él no atiende a ninguna hermana solo en un cuarto. Yo no atiendo a ningún hermano solo en un cuarto. Él no atiende Él atiende a los varones y yo a las hermanas. Y si están los matrimonios, entonces estamos los dos. Porque en es una fuerza, una potestad tan horrible. Y solo el que está en medio de la batalla sabe el sufrimiento que se está viviendo. Nosotros somos testigos de cuánto hijo ahora está en las drogas. ¿Por qué? Porque empezaron a mutilar la moral en su casa adulterando. ¿Cómo creen que nos sentimos nosotros? Ver a hombres que se somatan la cabeza en la alfombra cuando la esposa adultera. Hermana, las mujeres también adulteran. Lea la Biblia. Sara adulteró. Faraón se casó con ella. Lea muchas versiones. Lo que pasa es que no leemos. Tamar, Gomer. ¿Qué más? Betsabé. ¿Qué más? La mujer a la que Jesús le dio un vale, le dijo: solo esta, no otra. Vete, yo te perdono, pero no lo vuelvas a hacer. Y de los hombres ni se diga. ¿Y Sansón? De payaso lo pusieron después. A este no lo cocinaron, lo frieron. ¿Cómo creen ustedes que nos sentimos nosotros? ¿Y saben cuál es lo cruel? Es que ¿saben qué me dijo alguien a mí? Dice: hermana, es que a mí Dios me habló y me dijo que él ya no es mi marido, que es aquel otro. Y dejan al esposo y se van con el otro. Entonces automáticamente estamos viendo el peor de los caos en medio del cuerpo de Cristo. Agarra a tu esposa de la mano, hermana, agarra a tu esposo de la mano. Dile: no es bueno que yo esté solo, yo estoy contigo. Dile: hermana, nunca vas a estar solo. Vamos a ir a otro pasaje que nos muestra que el adulterio es una potestad. Mire lo que dice Proverbios 7, 25 y el 26. No se desvíe tu corazón hacia sus caminos, no te extravíes en sus sendas, porque muchas son las víctimas derribadas por ella, y numerosos son los que ha matado. Traducción viviente: pues ella ha sido la ruina de muchos numerosos hombres han caído en sus garras. Lenguaje actual: sus víctimas son ya demasiadas. Todo el que entra en su casa va derecho a la tumba. Y todos los fuertes han sido, la Jubileo dice, porque a muchos ha hecho caer muertos y todos los fuertes han sido muertos por ella. La Reina Valera, dice la reina de todas las versiones, la Reina Valera. Porque a muchos ha hecho caer heridos y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Ella. Es una potestad. Es una potestad. Fíjense que la mayoría de casos de adulterio que hemos tenido, cuando se trata del hombre, le preguntamos: ¿por qué lo hiciste? ¿Saben cuál es la respuesta? No dicen: porque mi esposa es aquí, que mi esposa… No sé. No sé por qué. No sé por qué. Porque esa potestad los envuelve y los deja como anestesiados. Por eso dice que va como buey al matadero. Solo una persona que está inconsciente puede llegar a eso, pero nosotros estamos conscientes. Hermano, lo tremendo es que
lo que sigue diciendo el Señor, ¿verdad?, acerca de esto. Veamos lo que dice cuando Jesús ya está aquí en la tierra. No penséis que he venido para abolir la ley o los profetas. Dice, no he venido para abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra no se perderá ni una letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseña a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarda y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora vamos a ver qué Jesús dice acerca de esto. Y nosotros nos sorprendimos, tal vez usted ya lo sabe, pero nosotros nos sorprendimos cuando estábamos estudiando lo que Jesús dice. Yo sé que lo hemos leído y nos lo han predicado, pero tal vez no lo hemos entendido. Porque acuérdense que los rabinos en el tiempo cuando Jesús estuvo en Israel, ellos dice que invalidaban la ley. Ellos invalidaron estos mandamientos para establecer sus tradiciones. Eran mandamientos de hombre y se alejaron de la verdadera realidad, del verdadero mandato de Dios. Y entonces Dios les dice en Mateo 5, dice, habéis oído que se dijo, el verso 27, no cometerás adulterio. Habéis oído. Dice, habéis oído. No dijo, los rabinos te enseñaron que Moisés recibió la ley de Dios y dijo que no adulterarás. Entonces, los discípulos de Jesús habían oído de sus maestros que no adulteraran. Pero los rabinos lo redujeron a un acto puramente físico, porque le quitaron el espíritu a la letra. Era un mandamiento, no adulterarás. Y ustedes ven ahí en el sermón, en ese capítulo 5 habla del sermón del monte. Y la primera bienaventuranza que Jesús les da a sus discípulos es: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, o porque los tales verán a Dios. Habla de espíritu en la bienaventuranza, pero ahí Dios le dijo: habéis oído, los rabinos, los maestros contemporáneos de ese tiempo les habían dicho que codiciar, no habían tomado en cuenta el 10º mandamiento, que era: no codiciarás a la mujer de tu prójimo. Entonces ellos reducían el adulterio a un acto meramente físico. Entonces para ellos, si deseaban a una mujer, si pensaban, si lujuriaban, maliciaban en su mente, en su corazón, ellos decían: estamos bien delante de Dios, porque no he adulterado. Pero eso no era nuevo, porque la ley ya lo decía. Entonces Jesús les dijo: mas yo digo que el que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró en su corazón, ya ofendió a Dios. Ya ofendió a Dios. No era nada nuevo. Lo que hizo nuestro Señor Jesucristo fue cumplir la ley e darle la interpretación correcta a la ley. Porque Pablo dice en Romanos que la ley es buena y es santa. Amén. Y Pablo dice en un versículo ahí en Romanos, dice: yo que vivía sin ley. ¿Cómo que vivía sin ley? Si él era hijo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible. ¿Y cómo es que dice que vivía sin ley? Porque si él hubiera entendido la ley, no hubiera perseguido a los cristianos, no hubiera apedreado a los cristianos, no los hubiera encarcelado. Entonces Jesús dice en Mateo 5, hablando no del mandamiento: no matarás. Os fue dicho: no matarás. Mas yo os digo, el que se enoje con su hermano,
es culpable. Porque ellos habían enseñado que lo habían reducido a lo físico, que no había que matar, quitarle la vida físicamente a una persona. Pero por dentro en su corazón sí podían estar enojados, podían estar murmurando, podían estar hablando de cualquiera, y eso es matar. Entonces ya eran culpables. Y luego se traslada, nos fue dicho, no adulterarás. Mas yo digo que el que codicia a una mujer, eso lo dice el mandamiento, el número 10, en la ley. Por eso Pablo dice, la ley es buena. Alguien que vive sin ley. Entonces, si no hay ley, entonces el pecado pues no nos afecta porque no hay ley. Pero como hay ley, por eso Pablo dice, cuando entendí o cuando vino la ley, dice, entendí el mandamiento, dice, vino la muerte. Porque un pueblo sin ley, hermano, hace lo que quiera. Entonces viene y dice, no codiciarás. Ese es el punto. Y luego le dice, pues, más fue dicho que no, ¿cómo dice? Que no, hablando de la mujer, que no la, que le iban a dar carta de divorcio por cualquier cosa, ¿no? Ahí está, mi amor. ¿Cómo? Ahí está, miren, habéis oído. Que cualquiera que Pero yo digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio, y cualquiera que se case con una mujer divorciada comete adulterio. O sea, todos esos mandamientos habían sido tergiversados, habían sido diluidos, habían sido alterados por una conveniencia personal, porque les representaba muchas ganancias. De ahí que Jesús en el templo dijo, mi casa es llamada casa de oración. Sacó los ladrones, ustedes saben la historia. Entonces lo tremendo de esto, entender, porque Jesús, Él no vino a abolir la ley, Él la vino a cumplir por nosotros, porque no pudimos, pero la explicó. La explicó, y por eso Pablo entendió y dijo, la ley es buena, es santa. ¿Y de dónde proviene la ley? No proviene de ningún ser humano, proviene de lo celeste, es espiritual. Entonces la ley es santa y es espiritual. Pero ¿qué enseñan ahora? Puedes adulterar, no hay problema, arrepiéntete y si quieres perdonarlo, buena idea. Ignoran lo que está matando. Porque el que adultera se lleva los 10 mandamientos. Porque no ama a Dios, dejó de amar a Dios, dejó de amar al prójimo, le robó la mujer, mintió. Eso fue lo que hizo David. ¿Sí? Codició. Todos los mandamientos se llevan. Miren, ¿qué es lo que queremos esta tarde en esta primera primaria? Es que entendamos, hermano, la magnitud, la trascendencia de este acto, y que esa potestad un día, si es que no, ya te visitó, y yo quiero que Dios te haya rescatado, o estés atravesando situaciones y dirás tú, ¿qué me pasa? Pero yo creo que esta tarde es bueno que podamos hacer una oración y pedirle perdón a Dios. Si es que has adulterado o si has codiciado, eso solo tú lo sabes. ¿Y el adulterio? Dios y también el enemigo. Entonces, y el adulterio, perdón, Jani, y el adulterio, ahí Jesús viene y dice, la ley es buena, es santa, no cometerás adulterio. Muchos dicen físico, pero cuando ves pornografía, ya estás adulterando. Yo he tenido muchas mujeres que dicen, hermana, qué asco, encontré a mi esposo viendo pornografía, yo ya no quiero estar con él. Sienten, el Espíritu Santo se contrista. Tantas amigas en Facebook tienen tanta amistad con otras, pero no con su esposa. Es que el adulterio lo redujeron nada más, dicen, la codicia. No, cuando uno codicia a la mujer del prójimo, está adulterando a Dios, y también yo estoy siendo adúltero emocionalmente con ella, sentimentalmente con ella, aunque nadie se dé cuenta. Pero eso nos va a traer repercusiones. Sí. Yo he auxiliado a muchos hermanos que solo han codiciado, y cómo han andado, hermano, porque esa potestad está fuerte. Entonces, veamos algunos calificativos que nosotros decíamos, algunos insultos divinos.
de cómo Dios los nombra aquí en el libro de Proverbios 6:32. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, pero el que se enreda con la mujer de otro comete la peor estupidez. Lenguaje actual. Porque actualmente es normal que le digan estúpido, ¿ah? A la gente le dice, ay, qué bonito se oye. No, qué bonito se oye, nada de eso. No, el adúltero dice, es un insensato. Las Américas dice, no tiene entendimiento. Dios habla hoy, dice, es imprudente. La NBD dice, le faltan sesos. La Nueva Traducción Viviente es un necio total. La palabra de Dios para todo dice, es un torpe. Pero la Nácar Colunga dice, es un mentecato. Y yo he oído un montón de veces, es que mentecato, pero ahí está resumido todo lo de las demás versiones. Escaso de entendimiento y juicio, persona tonta, poco inteligente y privado de razón. El que tal cosa hace, quiere arruinarse a sí mismo. No seamos mentecatos. No seamos mentecatos. Lo bueno es que cuando el Espíritu Santo nos redarguye y procedemos al arrepentimiento, Dios es bueno. Dios es bueno, porque el adulterio, sí, hermano, Dios perdona el adulterio, sí lo perdona, pero hay que saber las consecuencias y sobre esas hay que trabajar. Algunas son reversibles y otras no. Vamos a leer esto para todos, pues, ¿verdad? Sí, léalo, Jana. Dice, si tu primera lealtad no es hacia tu cónyuge, entonces no entiendes el verdadero significado de tu matrimonio. Escúcheme. No seas monógamo solamente en lo físico, sé monógamo también en la mente. La verdadera intimidad empieza en el corazón y en la mente, no en la recámara. Nunca permitas que en tu matrimonio uno de los dos salga sobrando. Ser uno es el poder de no dividirse ni fragmentarse, alterarse o destruirse. Eclesiastés 4:9. La razón teológica de la unidad del matrimonio va más allá de la unidad corporal, anímica, espiritual y compromete al hombre exhaustivamente, exigiéndole compromiso. Esto tiene que ver con la entrega, el sacrificio y la fidelidad. Pónganse de pie. Conclusión. Juan 3:2 y 4. Queridos hermanos, nosotros ya somos hijos de Dios. Y aunque todavía no sabemos cómo seremos en el futuro, sí sabemos que cuando Jesucristo aparezca otra vez, nos pareceremos a Él, porque lo veremos como Él es en realidad. Verso 3. Todo el que espera confiadamente que todo esto suceda, se esfuerza por ser bueno, como lo es Jesús. Miren la Biblia textual como dice, y todo el que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, como Él es puro. Romanos 2, versos 16 al 18, de la traducción viviente. Y el mensaje que proclamo es que se acerca el día en que Dios juzgará por medio de Cristo Jesús la vida secreta de cada uno. Se podría afirmar que el matrimonio es una verdadera consagración a Dios, que lleva a los esposos a alcanzar la santidad a través de la vivencia de los consejos bíblicos. Amén. ¿Quieres Amén. abrazar a tu esposa? Abrácense. Menos alfa no. Abracen. A las esposas no se les abraza como primas, es de frente. Con los 4 brazos se abraza el matrimonio. Aleluya. Abrácense. Abrácense. Vamos a orar. Vamos a orar, Padre Dios. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, Sí, Señor. Padre, certifique en los corazones de cada matrimonio, de cada cónyuge, Señor. Tu palabra dice que en los postreros días tú harás volver el corazón de los hijos a los padres,
Pero esto no sucederá, Señor, si el espíritu de los padres, si los padres no son vueltos sus corazones también. Mira, Señor, aquí está tu institución divina. En el nombre de Jesús, Padre, toca los corazones. Provócalos, Dios, aquellos todos, Señor, al arrepentimiento, a la reconciliación contigo y de nuestro cónyuge. Ayúdanos, Dios, a salir adelante. Tu palabra dice, Señor, en el libro de Santiago, Padre, que todos somos probados, pero aquel que sale victorioso de la prueba, el que resiste la prueba, le espera la corona de justicia. Padre, en el nombre de Jesús, he aquí tus matrimonios, Señor. Tú los conoces. Ellos saben por dónde han bregado. Ellos saben, Dios, que esta potestad un día los ha visitado. Padre, hoy te pedimos perdón por nuestros adulterios físicos e internos. ¿Quieren repetir, hermanos, por favor, en un acto de fe? Unámonos todos, digámosle: Padre Dios, reconocemos, de acuerdo a tu palabra, que hemos pecado, hemos adulterado de una u otra manera. Hoy nos arrepentimos y te pedimos perdón. Lávanos con tu sangre. Límpianos, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, que cuando este visitante llegue a nuestras vidas, estemos fuertes, seamos poderosos en el Espíritu para poder sobrepasar esa tentación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Oh, rabashe que torro nobremento. En el nombre de Jesús. Hoy le hablamos a esa potestad de adulterio, que se largue de nuestros hogares. Háblale a esa potestad en fe. Arrabasho cotorro nobremento. Adulterio, te vas de mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, te ordenamos que salgas de los hogares. Sal de todos los matrimonios aquí presentes. En el nombre de Jesús te ordenamos. Te damos la orden de salida. Tú que has venido con artimañas, con sutilezas, con seducción. En el nombre de Jesús, Cristo te venció en la cruz del Calvario. Te exhibió públicamente. No tienes parte ni arte en los matrimonios que han sido redimidos por la sangre de Cristo. En el nombre de Jesús, adulterio, te vas. Te vas con todos tus acompañantes. Fuera de los matrimonios. Fuera de los matrimonios. Fuera de nuestros hijos. En el nombre de Jesús. Fuera de nuestros corazones. Fuera de nuestras mentes. En el nombre de Jesús. Renunciamos al adulterio. Vamos, renuncia, hermano. Renunciamos al adulterio. Tal vez tú dirás: no me ha visitado. Qué bueno. No esperes que te visite. Renuncia. Renunciamos al adulterio. Lo echamos fuera de nuestras vidas. Vete, adulterio. Vete, adulterio. Fuera todo adulterio. Oh, toda enfermedad, toda escasez, todo efecto por el adulterio, toda pobreza, toda estupidez, toda falta de entendimiento. Brema, shekero, bekendo. En el nombre de Jesús ordenamos hoy que toda tiniebla de adulterio que haya venido a posarse en los hogares, en los matrimonios, se largue ahora.
Fuera en el nombre de Jesús. Vete, adulterio. Vete, Satanás. Vete, serpiente antigua. Vete, dragón. Fuera. 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 Fuera en el nombre de Jesús. Oh, aleluya. Voy a pedirle a todos los varones, a todos los hombres, que pongan su mano derecha sobre la frente de su esposa. Impónganle manos a su esposa. Y ore por él. Ore por ella. Ore por ella. Dígale: te cubro contra toda potestad de adulterio. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre, cubrimos nuestras esposas de toda potestad del adulterio. Padre, cubrimos nuestras vidas como líderes, como autoridades contra ese adulterio. Padre, que sale en las calles, que sale en las plazas. Oh Dios mío, que se manifiesta en las esquinas, dice el libro de Proverbios, que se viste como una ramera y sale en las calles, en las plazas, en las esquinas. No sabes cuándo va a llegar ese día, pero hoy es el día de decirle a esa potestad que salga de nuestras vidas, que haya venido por herencia, por cualquier medio que haya venido. Hoy la destruimos, hoy la echamos fuera. Oh, rabashe que torro nobremento. Irarabashorobequendo. Gracias. Gracias. Aleluya. Santo. Hay poder en el nombre de Jesús.